Buenos días a todos. Voy a hablar de los instrumentos para conseguir la circularidad en el sector de los productos de construcción y luego haré una breve presentación de un proyecto europeo donde Horizonte Europa, en el que está como miembro del comité la consejería sobre economía circular y reducción de la huella ambiental. Unos datos que yo creo que ya he esbozado en mi intervención y se puede ver aquí en esta gráfica: evolución de la distribución de la producción de áridos en Europa por origen. En la franja justo de arriba, la superior, se puede ver cómo ahora mismo está estancado en un 10% el uso de áridos reciclados como áridos para la construcción, es decir, ha habido una evolución desde el 2011 del 6,5 al 2022, que estamos en el 10%, pero de alguna manera, por motivos que ahora comentaré, pues este porcentaje no se ha incrementado como se esperaba. De hecho, ahora mismo se considera que la tasa de producción de áridos reciclados puede llegar en un escenario bastante óptimo a un entorno del 15%, con muchas variaciones territoriales, que eso no viene, ahora mismo no viene al caso. Y por otro lado, estamos hablando, como he dicho antes, del producto de construcción más importante y también del flujo de residuos más importante que hay ahora mismo en la Unión Europea. Los datos de RCDs del Principado de Asturias, que los tenía aquí preparados en una diapositiva, no los voy a explicar porque ya los ha descrito la consejera. Estamos ahora mismo en un 89% de RCDs valorizados y aproximadamente unas 300.000 toneladas año de RCDs, que son el 9,1% del total de residuos. Yo quiero hablar un poco del marco en el que se desenvuelven los RCD y por supuesto, todo el marco de economía circular, que desde el punto de vista, por no remontarnos al origen de los tiempos, podríamos decir que en el año 2014, con una comunicación de la Comisión relativa a la economía circular, da digamos un impulso político al reciclado, un impulso que ya estaba anteriormente lanzado, pero que aquí se considera ya como un elemento esencial. A continuación, en 2015, el Plan de Acción para una Economía Circular en Europa, la integración en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, donde es una de las líneas, uno de los objetivos está vinculado a la economía circular. En 2016 se publica el Protocolo de Gestión de RCDs de la Unión Europea, que no deja de ser un protocolo voluntario, pero que de alguna manera es un protocolo que establece unas bases de trabajo comunes para los Estados miembros. Todos conocemos el Green Deal en 2019 con todo lo que viene detrás. Viene la taxonomía, se publica España Circular 2030 en el año 2020, el primer Plan de Acción de Economía Circular 2021-2023, al que me voy a referir ahora. En el año 2022, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados por una Economía Circular, y una jornada, y hoy estamos aquí en la jornada, y luego también se va a hablar de la estrategia de economía circular de Asturias. Yo voy a ir rápido, las presentaciones las vamos a colgar todas en la página web, por lo tanto las tendrán todas disponibles. Yo voy a ir a los conceptos principales. El objetivo principal de este protocolo de la Unión Europea ha sido el aumentar la confianza. Es decir, tenemos la infraestructura, podemos producir áridos reciclados, pero todavía el mercado reticente a aceptar estos productos como integrantes en sus obras. Entonces se establece una serie de mecanismos que no creo que venga al caso citarlos, pero todos ellos relevantes. Y en el Pacto Verde nos encontramos con que establece una hoja de ruta hacia una economía circular climáticamente neutra, establece, por supuesto, los objetivos de neutralidad climática 2050, los que estamos familiarizados con la evolución de la normativa europea en relación con cambio climático. Sabemos que esto es una especie de bucle infinito, cada vez más con objetivos más ambiciosos. Y se considera en este Pacto Verde que la economía circular puede incrementar un 0,5 el PIB de la Unión Europea y generar 700.000 nuevos puestos de trabajo.
Vinculado a la taxonomía, se aprueba un reglamento, vinculado al Green Deal, se establece un reglamento de taxonomía que lo que viene a establecer es cuáles son las actividades económicas para las cuales es posible una financiación sostenible, con fondos, o bien hay fondos soberanos que solamente subvencionan actividades, solamente apoyan económicamente y financian actividades verdes, o por ejemplo ya hay muchos bancos que solamente apoyan y financian actividades y empresas que están consideradas dentro de la taxonomía como verdes. Hay un desarrollo de la taxonomía para la economía circular, para la construcción, donde se establecen unos objetivos, en este caso del 30% de materiales reciclados para la construcción, difíciles de conseguir porque la disponibilidad de materiales a veces no será tal, no estarán disponibles. Y nos vamos ya a la España Circular 2030, que fue aprobada en el año 2020, que establece unos planes de acción trienales, luego hablaré del 21-23, y tiene una serie de objetivos que es la reducción del consumo de materiales en relación con el PIB, es decir, desacoplar, digamos, la actividad económica del consumo de materias primas. También tiene objetivos en relación con la generación de residuos, tiene objetivos en relación con la eficiencia del uso del agua, y por supuesto uno de los sectores prioritarios es el sector de la construcción, que como he dicho al inicio es uno de los sectores más intensivos en el consumo de materias primas y otro montón de cosas, agua, energía, etcétera, etcétera. El Plan de Acción de Economía Circular, que de hecho pues ya digamos ha agotado su vida útil porque estamos en 2024 y no ha sido sustituido por ningún otro plan todavía, establece una serie de marcos jurídicos para la contratación centralizada, criterios ambientales y sociales para la contratación en materia de infraestructuras, por ejemplo ferroviarias, un nuevo marco jurídico para la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, impulso a la valorización de residuos de construcción y demolición, por ejemplo en obras portuarias, o, por ejemplo, para la reutilización del material existente en la carretera en obras de rehabilitación de firmes y pavimentos. Para nosotros es importante que de alguna manera sienta la base para la contratación verde, que todavía es incipiente, todavía el criterio muchas veces en la contratación es verdad que en los pliegos hay cláusulas verdes, pero lo que no, el criterio fundamental es el precio, y por lo tanto llega un momento que por muy verde que sea el producto, si el precio no es el más bajo no va a entrar en la contratación, y por lo tanto ahí hay un problema de coherencia en este enfoque. Habla del índice de contribución a la sostenibilidad en el código estructural, se vincula con el sistema europeo Levels de la Comisión Europea para Edificios Sostenibles, con el reglamento de productos de construcción, con las futuras normas europeas de productos sobre las que volveré en un momento. Y bueno, aquí en este ámbito nosotros desde la Federación de Áridos hemos elaborado una DAP sectorial que ahora mismo está cubriendo a 400 centros de producción en España, y lo hemos ampliado y dentro de unos meses, pocos, estará cubriendo 500 centros y estará incluyendo los centros que tenemos de áridos reciclados, y hemos llegado pues, a determinar la huella de CO2, etcétera, todos los parámetros relacionados con el ciclo de vida de los áridos, y podemos ver que de hecho tanto los áridos naturales como los reciclados como los artificiales estamos ahora mismo en unos niveles del entorno de 4 kilos por tonelada en función del sistema productivo que tenemos. También el Plan de Acción de Economía Circular apoya la declaración y fomento de los subproductos. Un punto importante es el establecimiento de criterios del criterio de fin de condición de residuo, que de alguna manera permite desclasificar los áridos, lo que es un residuo, para convertirlo en un producto. Esto es una cuestión legal importante que está siendo desde nuestro punto de vista una de las principales barreras que hay, que no solo en España sino en Europa, para el poder poner sin ningún género de dudas estos
áridos reciclados en el mercado. Después viene la ley de 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que aborda nuevamente el asunto del criterio de fin de condición de residuo. El MITER, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, establece una serie de criterios específicos y publica vía, en su caso, una orden ministerial, o también las comunidades autónomas tienen la potestad de poder hacerlo. Esto para nosotros, visto desde el punto de vista del sector nacional, es un problema porque puede darse la circunstancia de que si cada dos comunidades limítrofes establecen criterios de fin de residuos diferentes, lo que en una comunidad es un producto, al moverse a la de al lado pasaría a ser un residuo o viceversa. Entonces ahí hay un problema de coherencia importante y de hecho la Comisión Europea, que en un primer momento se planteó dejar esto en manos de los Estados miembros, está ahora mismo replegando velas y está analizando la posibilidad de plantear un criterio de fin de residuo de ámbito europeo, porque esto que nos pasa aquí, por ejemplo, a nivel de comunidades autónomas, en países donde hay mucha proximidad en Centro Europa entre fronteras, países, etcétera, ahí hay mucho movimiento transfronterizo de materiales y esto sería un problema relevante. Nosotros, de hecho, como Asociación Europea hemos desarrollado un criterio de fin de residuo que básicamente, por simplificarlo muchísimo, lo que viene a decir es que cuando yo tomo un residuo, lo someto a un procesamiento, a unos tratamientos, y llega un momento que ese material cumple con todos los criterios de un producto, y además, digamos, conceptualmente ya no es un residuo porque yo no me quiero desprender de él, sino que es un producto mío que yo quiero vender, debería automáticamente o prácticamente automáticamente desclasificarse como tal. Porque además, luego lo explicaré, de acuerdo con el reglamento de productos de construcción, estos productos se pueden marcar con marcado CE, con un organismo de tercera parte que viene a comprobar que el control de producción en fábrica es correcto, etc. Es decir, estamos intentando buscar una solución que sea razonable, porque para nosotros el que las administraciones tengan que promover órdenes para desclasificar un residuo a producto nos parece algo absolutamente ineficiente. De hecho, el Ministerio ha publicado poquísimas y la tramitación de cada una de ellas está siendo un calvario. Entonces, realmente ahí hay un problema legal importante. También es importante para nosotros la cuestión, lo que establece la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para las obligaciones como productores de residuos, que por supuesto pasan por asegurar un tratamiento adecuado, la responsabilidad de CESA en cuanto se acredita la correcta gestión, deben identificarse los residuos antes de entregarlo al gestor, separar por naturalezas y no mezclarlos, almacenarlos adecuadamente, hacer una comunicación previa al inicio de la actividad. De hecho, aquí está el formato que se utiliza en el Principado de Asturias para la comunicación, y luego tiene que haber un archivo electrónico cronológico. Para nosotros, el procedimiento de autorización como gestor de RCD también es una cuestión importante, porque necesitan pues, la autorización, las instalaciones fijas donde se van a realizar las operaciones de tratamiento. Estas autorizaciones en unas licencias pueden estar sometidas a evaluaciones de impacto ambiental simplificadas, el procedimiento administrativo es en el entorno de los 10 meses, cosa que para los que somos del ámbito minero 10 meses nos parece casi un sueño en cuanto a rapidez de tramitación, y una posible exención a productores que valoricen sus propios residuos, tal y como reza el artículo 34. La ley además establece una serie de obligaciones a los gestores de residuos, que son todas obvias: constituir una garantía financiera, copiarlos, clasificarlos adecuadamente, entregar los residuos no autorizados a gestores adecuados, en fin, hay una serie de obligaciones que todos los gestores están obligados a realizar. Hay un procedimiento de autorización del gestor de RCDs en el artículo 33 de la ley. Sobre la Asturias Circular, Estrategia de Economía Circular del Principado 2023-2030, aunque había preparado 2 diapositivas, no voy a hablar nada porque luego hay una intervención que lo va a tratar.
Sí que quiero decir simplemente que se refiere también a cuestiones como construcción sostenible, consumo de materias primas secundarias o compra pública circular, entre otras cuestiones. Una cuestión importante que sí que quería mencionar con este mapa del Principado, que viene en la estrategia para la gestión sostenible de las materias primas del Principado de Asturias, es que las explotaciones mineras, que son los puntos de diferentes colores, en los amarillos son los productos de cantera, pues tenemos una red que cubre el territorio y nosotros, de alguna manera, por nuestra propia actividad, estamos por un lado generando huecos, por otro lado sabemos producir áridos, estamos familiarizados con el marcado CE, la normalización, los ensayos, tenemos digamos la cartera de clientes, etcétera, y podemos ser un excelente vehículo para digamos, contribuir a la economía circular en el Principado. De hecho, en los países de Europa donde mejor funciona la economía circular, en la industria extractiva digamos que ocupa, como podríamos decir, como el 50% del volumen de reciclado de RCDs. El resto está en manos de productores de RCDs puros. En cuanto a los posibles usos de los áridos reciclados, que es, digamos, la otra parte que falta, en el sentido de que el mercado todavía no los toma como tales, yo tengo que decir que están perfectamente definidos la inmensa mayoría de usos. De hecho, quería decir que nosotros tenemos aquí, por un lado, el Reglamento de Productos de Construcción, que establece que para todos los usos que he puesto ahí en rojo, que están cubiertos por normas europeas armonizadas, estos áridos reciclados tienen que contar con marcado CE, es decir, que está perfectamente tipificado lo que tienen que cumplir y lo que no. Y luego, además, en los reglamentos nacionales, Código Estructural PC3 o los pliegos PC6 y PC7 de balasto y subalasto, ya nos hemos encargado nosotros de que se recojan los requisitos para los áridos, tanto naturales como reciclados como artificiales. Entonces, de alguna manera, desde el punto de vista de puesta en el mercado de estos materiales, está todo básicamente resuelto, salvo quizás el gran problema que es el fin de condición de residuo, que es lo que puede hacer que algunos usuarios pues, no tomen las decisiones correctas. Aquí en el Principado de Asturias, además hay una guía de usos de áridos reciclados. Hemos puesto en esta presentación, están los QR para poder descargar cualquiera de estos documentos desde las páginas web oficiales, y ya se reconocen aquí una serie de usos de los áridos reciclados que son los más habituales. Y ya en los últimos 4 minutos quería hacer una mención al proyecto Rotate para poder explicar un proyecto que tiene dos grandes patas. Una de ellas, uno de los pilares es la reducción de la huella ambiental de la industria extractiva, y el segundo está vinculado a la economía circular de esta industria extractiva. Es un proyecto bastante grande, de unos 12 millones de euros, 11,5, que acabará en 2026, donde está, como digo, la circularidad es uno de sus elementos importantes, la simbiosis industrial y la valorización de residuos. Es un consorcio muy importante, 9 países europeos, 21 socios. Tenemos el apoyo del gobierno del Principado dentro del Advisory Board, porque de alguna manera pues, tenemos varios proyectos en común. De hecho, nos acaban de conceder otro para el reciclado de instalaciones de residuos para buscar materias primas críticas. Y entre todo el montón de cosas que hace el proyecto, que no me da tiempo a explicar, estamos trabajando en una cantera de granito y que tiene 2 centros de tratamiento de RCDs, está en Noruega, está en Manger, Velde se llama la empresa. Estamos trabajando en unos proyectos para unas, digamos, subtareas del proyecto para la valorización de residuos para cemento y hormigón. Estamos, por otro lado, también otra de las cuestiones de economía circular que estamos trabajando aquí, para los casos donde hay lodos de lavado de áridos, estamos trabajando en 3 líneas de investigación paralelas, una para elaborar elementos para el hormigón, otra para un material cementante suplementario tras la calcinación, o la producción de áridos ligeros también para la construcción. Aquí tenemos el filler para el hormigón autocompactante, el material cementante suplementario tras la calcinación,
y los áridos ligeros, la fabricación de áridos ligeros a partir de estos lodos de lavado. En cualquier caso, yo acabo aquí mi presentación porque además vamos justos de tiempo porque hemos empezado tarde. Aquí tienen toda la información del proyecto y la presentación estará disponible en la web donde está el programa de la jornada, así que muchísimas gracias. Y luego, como participaré de moderador en el coloquio, pues si hay alguna pregunta, pues estaremos